Bueno, voy a empezar con la presentación. Y nada, primero quería daros buenas tardes a todos y a todas y daros la bienvenida a esta cuarta sesión del ciclo webinar ACAD Infantil y agradeceros un jueves más vuestra asistencia. Bueno, mi nombre es Raquel Trasán, pues yo ya creo que muchos me conoceréis, por lo menos aunque sea de manera virtual, y soy la responsable de la sectorial de infantil en ACAD y también soy miembro del departamento jurídico. Hoy en esta cuarta sesión del ciclo webinar ACAD Infantil tenemos el placer de contar con Cristian Cisa, que aparecerá ahora unos segunditos en pantalla. Él es graduado en diseño, tiene un máster MBA y es profesor universitario de la Universidad Ramon Llull en Barcelona. Y creó su primera empresa en el año 2000. Es fundador de Dinantia y con más de 20 años dedicados al mundo de Internet, nuevas tecnologías y el marketing digital. Actualmente, desde Dinantia, se dedica a ayudar a los centros educativos a mejorar los procesos de comunicación, captación y relación con las familias. Creo que ya vas a... Ahí está. Hola, Cristian. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy y dedicarnos un poquito de tu tiempo, dejarnos robarte tu tiempo. Y nada, sigo diciendo que hoy nos vas a hablar de gestión online de procesos de admisión. Sí, perdona. No. Iba a empezar, o sea que... Déjame un segundito más y ya te dejo. Nada, como veníamos diciendo, la finalidad de este ciclo de webinar es poder ayudaros a todos los centros de educación infantil privada y daros nuevas ideas o técnicas para poder aplicar en vuestros centros, y creo que en este caso Cristian también os podrá ayudar. Y nada, la dinámica del webinar, como siempre con las anteriores sesiones, será una presentación, en este caso de la mano de Cristian, que durará aproximadamente unos 40 y 45 minutos, y después habrá un turno de preguntas y respuestas que podéis ir formulando en la parte de abajo de vuestros ordenadores, que veréis en el apartado de preguntas y respuestas. Es importante que lo hagáis por ese apartado, que las consultas las podéis ir haciendo durante toda la ponencia, pero sí que es cierto que las respuestas las tendréis al final de la misma, así que os obligo a quedaros hasta el final. Por último, recordaros que esta sesión va a ser grabada y posteriormente la podréis ver en el canal de YouTube de ACADE, que se llama ACADE TV, todo junto. Y sin más, ya te doy la palabra, Cristian. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Perfecto, pues muchas gracias a ti, Raquel. Gracias también en primer lugar a ACADE por darme la oportunidad de hablar sobre este tema, sobre la gestión online del proceso de admisiones. Y entonces, si os parece, voy a compartir mi pantalla. Y vale, supongo que estáis viendo ya mi pantalla. Y entonces empezamos. Vamos a ver, tal y como decía, la gestión online del proceso de admisiones. Como veréis, los que hayáis estado en los webinars anteriores, sobre todo en el último, el de hace un par de semanas, el de Javier Vázquez, este webinar va a ser un poquito una continuación, ¿vale? De hecho, con Javier estuvimos viendo toda la parte de captación y atracción, marketing online, etcétera. Lo que vamos a ver, de hecho, va a ser un poco la continuación. En primer lugar, vamos a hablar de las 3 fases del proceso de admisiones. El proceso de admisiones en un centro educativo, en vuestro caso en un centro de educación infantil, no deja de ser un proceso de venta, ¿vale? Y me gusta siempre insistir en la palabra esta de venta, porque es una palabra que muchas veces genera como un cierto rechazo en todo el ámbito educativo. También cabe decir que genera más rechazo, o mi sensación, al menos por lo que he hablado, tanto con centros infantiles como con colegios, primaria, secundaria, bachillerato, etcétera. Mi sensación es que genera más rechazo en ese tipo de centros que no tanto el centro infantil. Yo creo que el centro infantil, sobre todo el centro infantil privado, lógicamente, como es vuestro caso, está más acostumbrado a la terminología del concepto de venta, no tanto a veces los colegios y sobre todo quizá más los colegios concertados. Entonces, tengamos en cuenta que esto es un proceso de venta, nos guste o no. Entonces, ya digo, aquí tenemos que ser conscientes. Estamos vendiendo, aunque a los colegios les guste decir que no venden, que educan, que no tienen clientes, sino que lo que tienen son alumnos, etcétera. Pero bueno, cambiemos el chip, porque si no, sí que al final el que no sea consciente de que está en un proceso de venta, sí que acabará dentro de un tiempo dándose cuenta de que entonces realmente no estará vendiendo y acabará cerrando el centro, cerrando el colegio. Por lo tanto, eso es importante tenerlo en mente. 3 fases. Primera fase del proceso de venta, y esto vendría a ser lo que vimos hace un par de semanas con Javier. La primera fase es la fase de atracción, ¿vale? De captación. Haciendo el símil con una tienda, con un comercio tradicional, es
que la gente entre en mi tienda, que me conozcan, que sepan que existo y que entren en la tienda. Por lo tanto, son todas las acciones que podéis hacer en este caso de, pues eso, de atracción, anuncios en redes sociales, campañas en redes sociales, temas digitales, temas online y temas offline también, anuncios en revistas locales, acciones con empresas que estén cercanas a vuestro centro de educación infantil, etcétera, ¿vale? Es decir, todas las acciones posibles para que la gente me conozca y lleguen hasta mí y contacten conmigo. La segunda fase, a partir de ese contacto, es decir, todo el seguimiento hasta la conversión, hasta la matrícula. En el caso de un centro educativo, un centro de educación infantil, esto es desde que el padre, madre, normalmente en infantil, mis sensaciones que son más madres que padres todavía, pero bueno, desde que ese padre o madre contacta con vosotros, sea porque llama por teléfono, porque os envía un correo electrónico, porque rellena un formulario en vuestra página web, porque directamente se presenta en el centro y llama a la puerta, etcétera, ¿vale? Desde cualquier tipo de contacto inicial, todo ese seguimiento hasta que finalmente conseguimos que la conversión, es decir, que se matriculen, lógicamente que es vuestro objetivo, es que se matriculen en vuestro centro. Pues todo esto es la segunda fase. Tercera fase del proceso, la fase de análisis. Análisis, estadística, medición de resultados, ¿vale? ¿Cómo me han conocido la gente que ha llegado hasta el centro? ¿Qué acciones han sido más efectivas? ¿Cómo me han conocido los que se han matriculado, pero también los que no se han matriculado? Etcétera. Es decir, ahora lo veremos con más detalle, lógicamente vamos a entrar más en estas fases. Todo lo que tenemos que medir, todo lo que tenemos que analizar y para qué medimos y para qué analizamos, qué herramientas tenemos para esto y, lógicamente, con qué objetivo o qué ventajas vamos a conseguir. Y estas tres fases son cíclicas, es decir, esto es continuo. De hecho, quizá o sea, lo ideal no sería quizá ni un ciclo, porque no es que esté siempre primero la 1, luego la 2 y luego la 3, sino que en un centro de educación infantil vais a tener las 3 a la vez. Por ejemplo, en un centro de educación, formación reglada, infantil, primaria, secundaria, etcétera, sí que suelen ser fases más marcadas en el tiempo, sí que tienen una fase más de atracción, después una fase más, en España, por ejemplo, que los colegios empezáis en septiembre, pues las matrículas, el proceso fuerte de la segunda fase, pues sería enero, febrero, marzo, etcétera. Pero en educación infantil también hay, lógicamente, unos periodos más marcados, pero es continuo, es decir, lógicamente que os voy a explicar que no sepáis, ¿no? Es decir, constantemente podéis estar haciendo altas. Y por lo tanto, esto se trata de, en todo momento, están todas las fases en marcha y en todo momento tenemos que estar atrayendo, tenemos que estar haciendo seguimiento y conversión y tenemos que estar midiendo y analizando para mejorar la atracción y mejorar el seguimiento y la conversión. Vamos a ver ahora que el tema del análisis no solo nos ayuda a la parte de atraer mejor, sino nos va a ayudar muchísimo también en la segunda fase, es decir, en medir, en hacer ese seguimiento, en ser más efectivos haciendo ese seguimiento y esa conversión. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo actualmente los colegios para convertir? Es decir, nosotros, de entrada, volviendo al punto anterior, nos vamos a centrar en este webinar en la fase 2 y la fase 3. Es decir, la fase 1 es lo que vimos más o menos hace un par de semanas con Javier. Fase 2 y fase 3 son las que nos vamos a centrar nosotros ahora en toda la parte de la gestión online, desde que contactan con nosotros hasta que finalmente conseguimos que se matriculen y toda esa parte de análisis. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo actualmente los colegios? Y cuando digo colegios me refiero, en este caso, a la educación infantil. Es decir, esto sí que suele ser bastante transversal, tanto centros de educación infantil como colegios tradicionales. ¿Qué es lo que están haciendo en líneas generales? ¿Vale? No se puede generalizar, nunca, no me gusta generalizar, pero sí que vemos una serie de patrones. Hemos visto y hemos visitado y hemos hablado con muchos centros de educación infantil y colegios tradicionales, e incluso formación profesional, etcétera. Y en líneas generales, ¿con qué nos estamos encontrando? Con esto, con esta realidad, ¿vale? Archivadores donde tenemos fichas en papel de cada uno de los candidatos, donde apuntamos todo, pues eso, en papel, donde el padre muchas veces, la madre, rellena, cuando se matricula, rellena un formulario una vez más en papel, que luego lo guardamos en el archivador, y ahí tenemos el archivador con las matrículas y las solicitudes y los candidatos del año 2019, el 18, el 17, el 16, etc. Luego notas en la pantalla del ordenador, post-its, recordatorios, cosas apuntadas en una libreta, etc. Y los que ya están más avanzados, ya han llegado al Excel, ya es como lo máximo, los que ya han llegado al nivel Excel ya lo tienen todo apuntado en un Excel. Tengamos en cuenta que cuando la gente llega ya al nivel Excel, que ya está bien, ahora veremos que, lógicamente, vamos, se puede ir muchísimo más allá, ¿no? Pero vamos, que normalmente decimos que ya llegar a nivel Excel ya está bien. Normalmente vais al Excel porque es la herramienta que conocéis, no es porque sea la mejor herramienta, ni muchísimo menos como ahora vamos a ver, ¿vale? El Excel permite hacer una serie de cosas, pero hay otras muchas cosas que veremos ahora que el Excel no nos permite hacer. Por lo tanto, ya digo, en líneas generales nos encontramos con esto. Evidentemente ya hay excepciones, pero en general nos encontramos con esto.
Nosotros sabemos esto, es decir, conocemos esta realidad, sabemos que existe esto por lo que decía antes. Hemos visitado muchos colegios, hemos visto realmente cómo estáis trabajando en centros de educación infantil, etcétera, pero es que además también hemos visto resultados en base a un mystery shopping que hicimos. Debe hacer ya casi un par de años, hicimos nosotros en Dinantia un ejercicio de un mystery shopping, llamamos a una serie de centros, no llegaron a ser 100, es decir, aquí el número está escalado a relación a 100, ¿vale? Contactamos con unos 70 y algo centros. Entonces, de los 100 centros, digamos, en proporción, ¿vale? De cada 100 centros contactados, ¿cuántos nos respondieron? ¿Vale? Es decir, nosotros aquí lo que hicimos fue llamadas y formularios, ¿vale? Sobre todo formularios online, pero también bastantes llamadas, haciéndonos pasar por padres. En ese caso hubo tanto centros de educación infantil como sobre todo colegios. Principalmente llamamos a colegios. Haciéndonos pasar por un padre que estaba interesado en matricular a su hijo pues, para el siguiente curso. De entrada, ya digo, contactado por formulario principalmente, pero también por teléfono. ¿Cuántos de estos respondieron? ¿Vale? Es decir, ya es sorprendente la cifra de respuestas. Cuando la llamada es por teléfono, lógicamente, el nivel de respuesta era superior. Aprovecho para comentar aquí que no estamos diciendo los colegios que comunicaban, ¿vale? Que eso suele ser también un problema bastante importante en los colegios, ¿vale? Colegios perdonad que diga colegios, pero me refiero a centros de educación infantil y cualquier tipo de centro. O que comuniquen o que no contesten el teléfono. Pero yo digo, aquí no estamos contando eso. Aquí estamos contando a partir del momento en el que nos contestan, ¿vale? Esa respuesta, lógicamente, los del teléfono nos contestaban, los de correo electrónico vieron muchísimos emails que quedaron sin respuesta. Cuando contactaban con nosotros, cuando conseguimos esa respuesta, nosotros entonces, lógicamente, tensábamos un poquito más la cuerda, es decir, la mayoría de centros entonces te dicen, vale, pues te explican un poco por teléfono, pues lo que tenemos que hacer es una entrevista, agendamos un día y una hora, entonces ahí tensábamos un poco la cuerda y decir, pues mira, ahora no tengo la agenda a mano o estoy fuera de viaje o lo que sea, llámame dentro de un par de semanas o llámame la semana que viene que ya estaré disponible. O peor aún, normalmente decíamos, ya te llamaré yo la semana que viene, te llamo la semana que viene, déjame tu teléfono, te llamo la semana que viene y entonces ya concertamos la entrevista. Perfecto. Cuando decimos te llamo la semana que viene, nosotros en este caso como padres, igual que le pasa a cualquier empresa con sus clientes, es mentira, o sea, no te van a llamar. Evidentemente sí que algunos te llamarán, lógicamente todo va a depender del momento, del interés, de lo ocupados que estén, de las cosas que tengan en la cabeza, etc. Pero no podemos esperar a que ese padre que nos dice o esa madre que nos dice, ostras, pues ahora no puedo agendar la entrevista, te llamo la semana que viene y la agendamos. No te esperes a que te llame porque es que probablemente no te llame, llámala tú. Pues en este caso, ¿cuántos de los 100 contactados hicieron esa llamada? Pues solo 4. ¿Vale? Y cuando nos hicieron esa llamada y nosotros entonces una vez más pensábamos, oye, mira, perdona, pero es que ahora sigo sin tener la agenda a mano o cualquier excusa, ¿vale? Te llamo la semana que viene y la semana que viene agendamos. A partir de ahí ya no nos llamó nadie más. Es decir, ya supusieron, aquellos 4 que habían contactado, supusieron que no estábamos interesados, no lo sé. Por lo tanto, son cifras, evidentemente no es un estudio científico, lo hicimos nosotros internamente, llamamos, ya digo, a 70 y pico colegios, pero sí que nos puede dar una idea, ¿vale? Y por lo que luego he visto con distintos centros, pues es muy creíble esta idea. Lógicamente hay centros que lo están haciendo muy bien y que tienen totalmente el chip puesto y que hacen todo el seguimiento, etcétera, pero hay muchos centros que a día de hoy todavía no lo están haciendo. Entonces, ¿en qué se resume todo esto? Es decir, ¿qué es lo que nos está pasando cuando fallamos en este proceso, en toda esta fase la fase número 2 que hemos visto en todo este seguimiento? Esto, es decir, nos está entrando gente, estamos poniendo esfuerzos en la primera fase, en la fase de atraer, de captar, de anunciarnos en redes, de hacer acciones, etcétera, pero luego, cuando llegan a nosotros, cuando nos envían un formulario, cuando nos llaman por teléfono, etcétera, estamos dejando escapar a muchos de ellos, ¿vale? Se nos está filtrando agua aquí por muchas partes. Entonces, mi sensación es que por algún motivo empezáis en general los centros educativos a tener el chip de la fase 1, es decir, de tengo que hacer cosas para que me conozcan, tengo que hacer acciones para, pues eso, para darme a conocer en redes sociales, anuncios, sea de pago, sea posicionamiento, etc. Estáis más o menos empezando a prestar atención a esa parte, que es importantísima, pero estáis descuidando más la segunda parte, porque supongo que la percepción es, bueno, si eso ya es lo que he hecho yo toda la vida, es decir, el tema del marketing online no lo habéis hecho toda la vida y como que es algo nuevo, pues entonces ahí sí que os ponéis un poquito las pilas, buscáis ayuda, etcétera, pero la otra parte no, la otra parte es, no sé, yo ya toda la vida ya he hecho esto, o sea, ya sé lo que hay que hacer con un padre, correo electrónico, contestar, no sé qué. Bueno, pues precisamente por eso estáis dejando de prestar atención a una parte en la que se os están produciendo fugas de agua de las cuales muchas veces no sois conscientes. Para solucionar o para ayudar en esta fase, es decir, tanto en la segunda del ciclo que hemos visto antes, tanto en la segunda fase como en la tercera fase,
tenemos una serie de herramientas o principalmente una tipología de herramientas que es un CRM, ¿vale? Algunos de vosotros ya habréis conocido, ya conocéis lo que es el concepto CRM, algunos de vosotros probablemente ya lo estáis utilizando y muchos de vosotros no sepáis ni lo que es y probablemente sea la primera vez que lo escucháis. CRM es una herramienta que existe a nivel de empresas desde hace muchísimos años, que las empresas tradicionales, pues eso, llevan mucho tiempo utilizándolas. Hay muchas empresas que no, pero bueno, pero en general. Y en el mundo educativo está empezando a llegar últimamente, porque el mundo educativo, el sector educativo, venís en general de unos años, si nos retraemos a 10, 15, 20 años atrás, donde llenabais las aulas sin ningún tipo de problema, donde había mucha más demanda que oferta, donde había niños a patadas prácticamente, ¿vale? Hoy en día, como sabéis, esto ha cambiado, es decir, se ha dado una vuelta tremenda, la natalidad está bajando de manera constante, esta mañana he escuchado, de hecho, una vez más cifras de natalidad del año pasado y, bueno, volvemos a romper récords negativos, dentro de Europa, en España, además, estamos a la cola, etcétera, ¿vale? Me parece que ya estamos en menos de 1,2 hijos por madre en edad fértil, etcétera. Por lo tanto, cada vez vamos teniendo menos alumnos y, por lo tanto, o nos ponemos las pilas o empezamos a utilizar las herramientas que están utilizando las empresas o nos vamos a quedar, vamos a tener un problema y nos vamos a quedar, entre comillas, sin alumnos. Un CRM lo que nos permite es una herramienta, como las siglas en inglés indican, es una herramienta de gestión de la relación con los clientes y yo diría más bien con los clientes potenciales, ¿vale? Es decir, no está tanto, en el caso de una escuela infantil, no está tan pensada para gestionar la relación con los que ya son clientes, porque para gestionar la relación con los que ya son clientes probablemente hayan otras herramientas mejores, pero sí con los clientes potenciales. Por lo tanto, para gestionar todo ese proceso desde el primer contacto de ese padre, madre, etcétera, hasta la matrícula y luego la parte de análisis de datos. Entonces, vamos a ver para qué sirve esto del CRM, ¿vale? ¿Qué es un CRM y en qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar en una serie de cosas. Primera de todas, a definir el flujo de trabajo. Esto no es algo propio de un CRM, es decir, el flujo de trabajo o workflow, como lo llaman en inglés, es algo que cualquier centro debe tener, cualquier empresa debe tener, tenga o no tenga un CRM. Es decir, flujo de trabajo quiere decir qué proceso sigo. Dentro del proceso de seguimiento hasta la matrícula, ¿qué proceso sigo? Es decir, ¿qué hago cuando llama a un padre o cuando envía un correo? ¿Quién contesta ese correo? ¿Cómo se le contesta? ¿Qué correo se le contesta? Cuando después de una entrevista se envía un email de agradecimiento o no. Cuando hacemos unas puertas abiertas, hacemos tal otra acción, se les envía después un correo. Cuando nos contactan por primera vez, enviamos un email con una presentación, etcétera. Todas estas cosas, todos estos procesos, todas estas etapas, quién hará cada cosa, de qué manera la haremos, cuándo la haremos y cómo la haremos, es el flujo. Todo esto deberíais tenerlo definido, aunque no tengáis ninguna herramienta. Pero si no lo tenéis definido, que es probable, el hecho de tener un CRM os va a ayudar a definirlo, porque el CRM, una de las cosas que, entre comillas, te exige es definir estos procesos. Por lo tanto, nos va a ayudar a definir, pues esto, qué hacemos, cuándo lo hacemos, quién lo hace, de qué manera lo hace. ¿Para qué más nos ayuda un CRM? ¿Vale? Esto es una de las partes importantes. CRM nos va a permitir tener un registro centralizado y normalmente las herramientas CRM hoy en día son herramientas en la nube, por lo tanto, centralizado en la nube, de todo lo que suceda alrededor de este proceso, de esa fase número 2, de todo ese seguimiento y hasta la conversión o la matrícula. Es decir, tener un registro de todas las llamadas que se producen. Cada llamada que se produzca con un candidato apuntaremos esa llamada, qué se ha dicho en la llamada, etcétera. Luego lo vamos a ver un poco con más detalle. Tener un registro también de todos los correos electrónicos, es decir, que esté todo centralizado, no sirve de nada. Comunicación por correo electrónico cuando tenéis el correo electrónico en un sitio donde además muchas veces solo una persona tiene acceso a ese correo y donde lo tienes todo totalmente mezclado. Es decir, los correos que tuviste con esa madre tienes que empezar a filtrar, a buscar, sé que me envió un correo, yo le contesté, no le contesté a ese correo, ya no lo recuerdo, qué día, qué no sé qué, etcétera. En un CRM vamos a tener el correo integrado, por lo tanto va a estar todo allí. En un CRM vamos a integrar también los formularios, es decir, los formularios que tenéis seguramente, o quiero creer que tenéis, y si no, pues ya estáis tardando, tener un formulario de contacto en vuestra página web para solicitar información, etcétera, que estoy seguro que lo tenéis, ese formulario integrado también en el CRM. Cuando alguien rellena ese formulario lo vamos a crear, lo vamos a gestionar desde el propio CRM y lo vamos a publicar, se va a integrar con nuestra página web. Por lo tanto, cuando alguien rellena un formulario, este formulario tiene que ir a parar directamente al CRM, nos tiene que avisar el CRM de que hay una nueva solicitud de información, se nos va a abrir la ficha de ese candidato, etcétera. Algo parecido hace también el CRM con el correo electrónico. El hecho de tener el correo electrónico integrado dentro del CRM lo que nos permite es trabajar con una serie de plantillas, procesos, etcétera. Es decir, que cuando, lo que decíamos antes, pues si cuando alguien pide información, automáticamente le contestamos con un correo que ya tenemos como plantilla, donde ya hemos definido pues, la bienvenida, que le explicamos el centro, le adjuntamos un PDF, etcétera. Si ya lo tenemos integrado en el CRM, tan pronto recibimos un correo, automáticamente le enviamos el otro correo de bienvenida. Gestionamos todas las plantillas desde el CRM.
Y lo cómodo, ahora lo veremos, es que lo vamos a tener todo unificado por candidatos. Siguiente fase, precisamente, o siguiente ventaja o característica del CRM, el listado de candidatos, ¿vale? Vamos a tener una lista de todos los candidatos. Vamos a tener una ficha con los datos que nosotros queramos preguntar, que los que habéis llegado a la fase Excel, ¿vale? Sería, pues, probablemente lo que ya tenéis en ese Excel o lo que a día de hoy tenéis en papel. Es decir, la ficha del candidato, con los datos del candidato. ¿Qué datos tengo que pedir? Y probablemente vais a descubrir, en cuanto empecéis a utilizar un CRM, que podéis preguntar o podéis... porque la ventaja de un CRM, eso sí, es que se adapta a vuestros procesos, a vuestras necesidades. Lo configuraréis como queráis. Podréis tener los campos que queráis. Por ejemplo, cosas que se me ocurren, lógicamente, en un CRM para educación infantil. Edad, lógicamente, del candidato, del interesado, más que edad, fecha de nacimiento. Si tiene hermanos o no tiene hermanos. Si la madre está embarazada, por ejemplo. Es decir, este es un dato que es básico en un CRM para educación infantil. Oye, pues tengo un sí o no. En el momento que esa madre pues, está embarazada, pues me apunto un sí, porque en base a este sí, luego yo me voy a hacer un filtro de madres que están embarazadas. Y si además de estar embarazada ya me apunto, si tengo esa información, o la estimo, ¿no? Para cuándo, etcétera. En fin, esto ya lo gestionáis como queráis, pero luego me puedo hacer un filtro. Puedo mirar, oye, pues sácame un listado de aquellos que yo he marcado madres que están embarazadas, etcétera. Apuntáis también, pues lo que queráis, el código postal, lógicamente, cómo nos ha conocido, si es candidato que vive cerca del centro o que trabaja cerca del centro. Ese también es un dato que os podéis apuntar. Al final, en un centro de educación infantil, quiero creer que la mayoría de gente, pues una de dos, o es porque viven cerca de ese centro o es porque trabajan cerca de ese centro. No se me ocurre mucha más alternativa. Por lo tanto, apuntemos eso también. Es decir, este candidato, esta familia, estos padres, ¿viven aquí cerca o trabajan aquí cerca? Porque luego en base a estos datos podremos analizar, podremos sacar resultados, podremos ver si tenemos mayor conversión en un caso que en otro, etcétera, ¿vale? Vamos a tener también en esta ficha del candidato, vamos a tener el histórico de este candidato. Es decir, lo que comentaba antes, todos los correos electrónicos, todas las llamadas, la entrevista, etcétera, todo en la ficha. De tal manera que cuando esto que vemos aquí ahora es un esquema, es decir, no es un CRM real lo que estamos viendo aquí, es un esquema, es una simulación. Cuando yo entro en esta ficha de esta María Aguilar, estoy viendo los correos que le he enviado, los correos que me ha enviado a mí la madre o el padre, las llamadas que he tenido, qué es lo que comentamos en cada llamada, cuando tuvimos la entrevista, el resultado de esa entrevista, cómo fue, qué cosas me apunto. Al final un CRM lo que sí que requiere es una mínima disciplina para apuntar las cosas. Lógicamente no sirve de nada tener una herramienta que te permite registrarlo todo si tú luego no apuntas las cosas, ¿vale? Por tanto, cuando apuntamos las cosas, vamos a luego poder sacar muchos datos. ¿Qué otra cosa me permite también? Pues un campo del tipo nivel de interés. Es un campo subjetivo que, en base a mi percepción, digo, bueno, pues creo que, oye, pues que sí que se va a apuntar o creo que no, etcétera, tal y como lo he visto, ¿vale? Lo veo bien, normal o lo veo muy frío, etcétera, ¿vale? Siguiente punto, registro de actividades. Es decir, la ventaja del CRM también es que tenemos, como decíamos ahora, toda la información en la ficha de este candidato, pero es que además me permite gestionar de forma muy eficiente las actividades. Voy a tener un listado de actividades vinculado a una fecha de calendario. Al final las actividades son eventos que suceden un día a una hora concreta. Por lo tanto, el CRM me va a permitir programar esas actividades, recordarme esas actividades para que no me olvide, registrar las actividades, cómo han ido. Por ejemplo, entrevista con los padres. En este caso, pues veríamos aquí, una vez más, esto es un esquema, ¿no? Pero una entrevista ya está tachada porque ya la hemos realizado. Hemos apuntado, además, cuando marcamos la entrevista como realizada, apuntamos cómo ha ido esa entrevista, qué experiencias tengo, qué sensación he tenido, qué me ha comentado la madre. Apuntamos cualquier cosa. Apuntamos, por ejemplo, cualquier tipo de anécdota que luego vamos a ver más adelante que me va a permitir generar una relación de confianza mucho mayor con esa madre. Si esa madre me comenta que, oye, pues yo qué sé, en la entrevista o una llamada telefónica me ha comentado que dentro de una semana operan a su madre, porque, mira, te lo ha dejado caer por cualquier tema que ha salido, yo qué sé, oye, pues te lo apuntas. O resulta que sí que trabaja cerca de vuestro centro, pero que están buscando piso, pero que no encuentran piso y están en el proceso de búsqueda de piso. Te lo apuntas, te lo apuntas, te lo apuntas, te lo apuntas todo, porque luego esa es información que te va a permitir establecer esa relación, esa confianza con esa madre. Además, la ventaja de la gestión de actividades en un CRM es que cuando nosotros marcamos esta entrevista como realizada, esta entrevista con los padres, vale, hecha, ha ido así, ha ido así, hemos comentado estas cosas, etc. Hecho, guardado. Automáticamente el CRM te va a decir, vale, ¿cuál es la próxima actividad? Prográmate una próxima actividad, porque si no te vas a olvidar de esta madre. Si te apuntas un post-it, en plan, vale, pues hemos tenido entrevista, pues llamarla, me la apunto en un post-it, me voy a olvidar totalmente de ese post-it. Esa es la ventaja de un CRM. Entonces ya te apuntas, oye, pues llamada de seguimiento. Por lo tanto, de aquí una semana, de aquí 15 días, en función de
vuestro proceso, vuestros flujos, etcétera, le voy a llamar para ver si ha tomado una decisión, si no ha tomado una decisión, etcétera, ¿vale? Y es el propio CRM el que me va a decir, oye, prográmate una próxima actividad. Y cuando llegue el día, cuando llegue en este caso, en este ejemplo, el 23 de febrero, me va a salir un aviso directamente diciéndome, tienes que llamar a esta madre, porque ya te programaste para esto, ¿vale? Recordatorios de, si me apunto, pues oye, pues enviar un email para tal motivo. Por ejemplo, la gestión de la matrícula. Si este candidato me ha dicho, oye, pues sí, finalmente me matriculo, o déjame un par de días que lo acabo de pensar, o que tengo que acabar de mirar, o no sé qué, etcétera, vale, pues te apuntas el recordatorio. Cuando luego hablas con él, le vas a enviar ese email. Automáticamente le vas a enviar además un email con una plantilla que le va a permitir ya formalizar la matrícula. Es decir, en esa plantilla, CRMs que ya permiten directamente una vinculación sería como una especie de formulario. Por lo tanto, en esa plantilla ya le vas a pedir al padre la documentación que necesitas, al padre o a la madre, la documentación que necesitas para formalizar esa matrícula, si la fotocopia del libro de familia, si el DNI, si el número de cuenta corriente, etcétera, ¿vale? Todo eso ya lo gestionas directamente desde aquí. Y luego vas a tener todos los datos aquí en la ficha del alumno. Por lo tanto, luego es comodísimo, porque cuando abres la ficha del alumno, en este caso de Hugo Alonso, vas a ver desde el primer contacto de todos, desde cómo contacto con vosotros, si llamó por teléfono o es que rellena un formulario, luego todas las llamadas que habéis hecho, todo ese seguimiento, la entrevista, el resultado de la entrevista, luego el email que le habéis enviado, qué es lo que os contestó, los datos luego que le habéis pedido, tendréis ahí, pues eso, la fotocopia del libro de familia, el DNI, etcétera, ¿vale? Vamos a conseguir tenerlo todo, ¿vale? Todo apuntado en un mismo sitio. Además de ayudarnos, lógicamente, el CRM en esta segunda fase, ¿vale? Hemos visto que nos ayuda en el día a día, ¿vale? Gestionar todo ese proceso, no olvidarnos de nadie, compartir la información, etcétera. Además de todo esto, nos va a ayudar también en la parte de las métricas, ¿vale? El CRM es la herramienta ideal, en este caso, para obtener una serie de métricas. Entonces, ¿para qué nos sirven las métricas? Porque muchas veces hay aquello de, bueno, sí, está bien, yo tengo una herramienta que me lo mide todo, pero luego no sé qué hacer con eso, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a intentar traducir o bajar un poco al terreno pues estas 8, o destacar 8 beneficios principales del uso de las métricas, de los datos, de registrar la información. Primero de todo, situación en tiempo real, ¿vale? Es decir, en todo momento voy a saber cómo estamos. En el caso de un centro de educación infantil, sobre todo si el centro es pequeñito, pues bueno, pues puede ser, es más fácil que esto ya, sobre todo las que lleváis ya mucho tiempo, pues lo sepáis de memoria. Y sepáis que para los de 0 años tenéis tantas plazas libres y tantos interesados, y para los de 1 tantos y para los de 2 tantos. Pero bueno, tengamos en cuenta que cada vez vamos más liados, cada vez tenemos más cosas en la cabeza. Ahora encima se nos añade toda la situación COVID. Por lo tanto, tenéis 1000 temas en la cabeza. Estáis pendientes de cómo vamos a hacer para las distancias de 2 metros, cómo vamos a hacer para no sé qué, cómo vamos a hacer para no sé cuántos. Como para encima acordarte de si tengo 3 plazas libres en tal sitio o 2 personas interesadas. Por lo tanto, aquí el CRM es uno de los datos que nos va a dar. Y nos lo va a dar en tiempo real. Es decir, no necesitamos ir a mirar en un Excel o actualizar ese Excel, etcétera. Aquí lo vamos a ver en tiempo real. Para cada uno de los cursos, aulas, salones, como lo tengáis dividido, esto ya, una vez más, el CRM, la ventaja de un CRM es que se adapte a vuestra estructura, a vuestras necesidades. Pues voy a ver, oye, pues mira, para los de 0 años tengo tantas plazas, tengo ya tantas reservas, es decir, tantas ya matriculadas y por lo tanto ya han hecho la reserva, ya han hecho el pago de la primera matrícula, tengo tanta gente interesada, por lo tanto todavía tantas plazas libres, pero tanta gente interesada y están en diferentes etapas, ¿vale? Porque una de las cosas que también nos permite el CRM es registrar esas etapas. Es decir, esto es uno de los puntos que hemos visto antes. Un candidato va a estar siempre en una etapa determinada. Es decir, cuando ese candidato se da de alta, porque nos envía, por ejemplo, un formulario, pues va a estar en solicita información. Cuando nosotros contactamos con él, lo cambiamos de etapa. Esto liga con lo que hablábamos antes de los flujos, ¿vale? Los procesos. Lo cambiamos de etapa, ya hemos contactado con él. ¿Cuál es la siguiente etapa? Pues concertar una entrevista. Vale, pues ¿cuántos ya han concertado la entrevista, pero todavía no han hecho la entrevista? La siguiente etapa, por ejemplo, entrevista realizada, etcétera. Pues todas estas etapas que las definimos en el CRM y las vamos registrando, luego lo vamos a ver aquí. Y en este caso, en este gráfico que veríamos aquí, pues tenemos 13 personas y esas 13 personas, pues unas cuantas están en esta etapa solicitando información, otras ya les hemos contestado, otras hemos agendado la entrevista, otras ya hemos realizado la entrevista, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, ya digo, situación en tiempo real para en todo momento saber cómo estamos, cuántas plazas tengo, cuántas disponibles, cuánta gente interesada y, por lo tanto, para poder reaccionar. A lo mejor resulta que para los de 2 años ya lo tienes lleno, ya tienes más solicitudes de las que puedes asumir, alojar, y en cambio para los de 1 o para los de 0, pues sí que tienes plazas disponibles. Pues bueno, si esto lo sabemos en tiempo real, muchísimo mejor. Segundo, beneficio de la medición a partir de los datos. El tema de la atención personalizada. Vamos a ver, este es un tema
importantísimo en el caso de educación en general, pero más todavía en educación infantil. Los padres vamos a escoger, es decir, cuando nosotros hacemos una selección de centro de educación infantil, ¿vale? Por ejemplo, yo que tengo dos hijos ya son mayores, pero bueno, pues en su día, o cuando hice una selección para el colegio, yo tengo una serie de ideas, una serie de criterios, y yo voy a buscar 3, 4 colegios o centros de educación infantil que encajen con lo que yo quiero, ¿vale? Lógicamente, si los voy a buscar por proximidad a mi domicilio, pues proximidad al domicilio, y dentro de todos los que hayan, me voy a mirar todas las páginas web. Ya podéis asumir que hoy en día todos los padres de 30, 30 y pico años, todos van a mirar la página web de vuestro centro antes de incluso de llamaros, ¿vale? Es un hecho. Por lo tanto, voy a mirar las páginas web y voy a saber qué tipo de centro me interesa y que si este centro cumple o más o menos encaja con lo que me interesa o no, y luego ya contactaré con él. Por lo tanto, yo voy a contactar con centros que van a ser más o menos similares, ¿vale? Lo que va a determinar luego la gran diferencia entre un centro y otro va a ser la atención que yo reciba. Por ejemplo, si nosotros, el ejemplo que decía antes, si yo le he preguntado a esa madre, o no le he preguntado, si la madre me ha comentado que operan a su madre dentro de una semana y yo me lo he apuntado, o me comenta el padre que están buscando piso y yo también me lo he apuntado, o me comentan que cualquier otro tema, ¿vale? Eso es lo que luego me permite a mí, cuando yo hago el seguimiento, cuando yo después de esa entrevista, una semana después les voy a hacer una llamada, etcétera, eso es lo que a mí me permite o me da la excusa precisamente para eso, para llamar y preguntarle, oye, ¿y qué tal tu madre? Cuando tú llamas a esa madre y le dices, oye, ¿qué tal la operación de tu madre? Su sensación va a ser, ostras, o sea, cómo se acuerda, cómo sabe que le comenté que operaban a mi madre, no sé qué, cómo se preocupa, cómo, etcétera, ¿vale? Es un detalle súper simple y que probablemente ya lo estáis haciendo, pero que si apuntamos las cosas va a ser mucho más fácil. Entonces, esta atención personalizada la vamos a poder dar cuando la apuntamos todo. Si nosotros en un curso hacemos 60 entrevistas, va a ser imposible, a no ser que tengáis una memoria muy buena, que también puede ser, pero va a ser imposible que os acordáis. Si aquella persona era la que operaban a su madre o aquella otra es la que me venía recomendada por esa otra madre y por lo tanto también cuando vea a esa otra madre se lo voy a comentar, etcétera. Es decir, todos estos detalles, si los apuntamos, va a ser muchísimo más fácil dar una atención personalizada. Tengamos en cuenta, además, que lo que decía, este es un proceso de compra donde evidentemente tenéis que cumplir una serie de requisitos, los filtros, los requisitos que le ponga el padre. Si yo quiero un centro de educación infantil que enseñe en inglés, ¿vale? Pues ya voy a buscar centros que enseñen en inglés, ya no voy a ir a buscar otro que no lo haga, si eso para mí es un criterio importante. Y por tanto luego cuando compare, voy a comparar con 3 o 4 centros que van a ser muy, muy, muy parecidos. Y la diferencia al final va a estar en ese detalle. Y os pongo un ejemplo. Y este ejemplo, los que ya me hayáis visto alguna otra vez, seguro que ya me lo habéis escuchado, ¿vale? El ejemplo de mi madre cuando se cambió de coche, ¿vale? Mi madre hace aproximadamente un par de años cambió de coche, ¿vale? Mi madre ya es viuda y por lo tanto, pues bueno, lógicamente el tema del coche pues me lo trasladó y me dijo, oye, me quiero cambiar de coche, su coche ya estaba muy, 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 muy viejo y necesitaba cambiarlo. Bueno, pues necesito un tipo de coche X, ¿vale? Coche pequeñito para circular por ciudad, etcétera, ¿vale? Poca potencia, bueno, un tipo de coche concreto. Le ayudé, lógicamente, a buscar, hice yo la selección de 4 coches y fuimos a 4 concesionarios a ver los 4 diferentes coches que yo había hecho la preselección. Yo lo que tenía claro es que la selección final, la decisión la iba a tomar mi madre, no la iba a tomar yo, porque si luego algo sale mal, el que se lo iba a cargar y el que se lo iba a ir toda la vida iba a ser yo, ¿vale? Por lo tanto, yo hago la preselección, luego mi madre escoge. Acompaño a mi madre a ver los 4 sitios, y digo, 4 coches, 4 concesionarios muy parecidos. Vemos los 4 concesionarios, pasa un tiempo no mucho, una semanita, pico, y mi madre de repente un día me dice, oye, ya está, ya me he decidido el coche y me quedo con este, ¿vale? Con el Kia, en este caso. Perfecto. Entonces yo le pregunté, digo, y porque el Kia me parece fantástico, de entrada, buena decisión, a cualquiera le hubiera dicho buena decisión, porque los 4 coches que yo vi, ya sabía que eran 4 coches que estaban bien, que iban a funcionar bien, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, lo mismo pasará con las escuelas. Por lo tanto, buena decisión, y le pregunté, ¿y qué es lo que te ha hecho decidir? Yo ya sabía que la respuesta no iba a ser, mira, ni los caballos de potencia, ni el número de airbags, ni la tracción trasera o delantera. Por supuesto sabía, conozco a mi madre, que la decisión no iba a ser esa. Pero yo sí que pensaba que la decisión iba a ser, pues mira, me he quedado con este porque es el más mono, ¿vale? La frase de es el más mono me la veía venir. Pues no, me equivoqué. Cuando le pregunto por qué te has quedado con este, por el vendedor, el más simpático de todos. Después de irlo a ver, cuando fui yo con mi madre a ver este concesionario, me llamó y me dijo que, lógicamente, cuando estábamos ahí en el concesionario, surgió la pregunta de, oye, ¿qué hay que hacer con el coche para darlo de baja? El coche que tenemos ahora, ¿cómo se hace? No sé qué. Y bueno, nos lo estuvo explicando. Tienes que ir a tráfico, tienes que hacer tal cosa y tal otra. Supongo que el vendedor ya vio que yo no tenía ningún interés en hacerme cargo de ese trámite y mi madre la cosa se le hacía una montaña. Total, que el vendedor la llamó y, oye, mira, que si quieres, nosotros te podemos hacer ese trámite, ¿vale? Es decir, si te quedas el coche con nosotros nos encargaremos de ese trámite, etcétera, etcétera. Y luego el día siguiente le llamó para no sé qué otra cosa, con no sé qué excusa. Total, mi madre acabó enamorada de ese vendedor. Por lo tanto, se queda el coche por el vendedor. Tengamos en cuenta que es un coche
pequeñito, pero bueno, pequeñito, al final son 15.000 euros más o menos de coche, por lo tanto, no es una decisión de me compro esta libreta o me compro este boli, no, es una decisión de 15.000 euros. Una escuela infantil, la decisión no va a ser probablemente de 15.000 euros, pero quizás sí que es una decisión de, pues no sé, si hacemos el cálculo, pues igual son 10.000 euros. Un niño que esté ahí pues 2 años y medio, 11 meses, no sé, estoy haciendo el número rápido, pero bueno, estamos hablando de unas decisiones, de unos importes importantes, que al final estamos tomando la decisión por esto, por la afinidad, por el vendedor, porque lo bien que me atendió, y en este caso porque se preocupó de mí, porque me llamó, porque me dijo no sé qué, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, esto nos va a pasar. Para poder dar esta atención personalizada, necesitamos tener toda la información registrada. ¿Qué más nos va a ayudar el CRM? En la parte de procesos, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuánta gente me ha contactado a la que todavía no he contestado? O ratios de éxito. ¿Cuánta gente de los que son de los que viven cerca del centro se matriculan? ¿O cuántos se matriculan de los que no, trabajan cerca del centro? Etcétera. ¿A cuánta gente de los que contacta con nosotros se acaba luego matriculando? Etcétera. ¿Vale? Ratios de conversión, etcétera. Por lo tanto, nos va a permitir medir todo esto. Marketing. Esto es básico, ¿vale? Es decir, las acciones que hacemos en esa fase 1, es decir, todo ese tipo de campañas de adquisición, de captación, anuncios en redes sociales, si nos anunciamos también, pues en este ejemplo de aquí, lógicamente no vais a anunciaros quizá en una marquesina, pero sí en una revista local del barrio, etcétera, ¿vale? Todo este tipo de acciones necesitamos medirlas. O sea, está muy bien que cambiéis el chip y empecéis a hacer este tipo de acciones, ¿vale? Es básico, hoy en día, ya digo, si no empezamos a hacer esto, nos vamos a quedar sin gente, pero no sirve de nada hacer muchas acciones y empezar a hacer anuncios en Facebook y en Twitter y en Instagram y en no sé qué, y en redes sociales, y etcétera, si luego no medimos, si luego no sacamos datos. ¿Cuánta gente me ha venido? ¿Vale? ¿Cuántos leads me han contactado? De estos que me contactan luego, ¿cuántos se han matriculado? Etcétera. ¿Cuál es la mejor vía de captación? Los que me han contactado ¿cuánta gente me contacta por Facebook y cuánta gente me ha venido por Twitter, por ejemplo? Y no solo cuántos me vienen, porque a lo mejor dices, pues mira, me han venido 50 por Facebook y solo 10 por Twitter. Pues lo de Twitter no sirve para nada. Todas las naves a Facebook. Espérate. No solo cuántos te vienen, sino luego cuántos se matriculan. Ah, pues mira, de los que me han venido por Facebook, de esos 50, se han matriculado 5. En cambio, los 10 de Twitter se han matriculado los 10. Ostras, pues la cosa cambia, ¿vale? Por lo tanto, todos estos datos son los que vamos a poder analizar con un CRM. Desempeño de recursos humanos, ¿vale? Esto en un centro de educación infantil no afecta tanto, esto es probablemente más importante en un colegio más grande. En un centro de educación infantil, si sois un único centro con una única sede, pequeñito y tal, pues no os va a afectar. Pero si tenéis más de un centro, que sé que muchos de vosotros pues probablemente tengáis más de un centro, o tenéis más de una persona encargada de la parte de gestión de admisiones, etcétera, también va a ser muy útil. Es decir, supongamos el caso de que tenemos dos centros iguales, con la misma filosofía, mismo estilo, misma comunicación, mismas acciones de captación, mismo todo, ¿vale? Y resulta que hay uno que está convirtiendo más que el otro. Analicemos, de entrada miremos si es que están llegando más leads, si está llegando más gente interesada, es decir, si está funcionando más la parte 1, la fase 1, o no, nos están llegando los mismos, pero en uno de los centros estamos convirtiendo más, es decir, con el mismo número de gente que me llega, estoy matriculando a más gente. Pues miremos por qué. ¿Qué es lo que está haciendo esa persona para aprender, básicamente? No es para castigar o recriminarle algo a la otra. No, al contrario, es si tengo dos personas y una está teniendo mejor resultado que la otra, voy a mirar qué es lo que está haciendo la que lo hace bien para enseñárselo a la otra, ¿vale? Lógicamente. Por lo tanto, esto es lo que nos permite también un CRM. La parte de negocio, ¿vale? Lógicamente, es decir, coste de adquisición. El coste de adquisición es un concepto que se utiliza mucho en las empresas, sobre todo más en las de nuevas tecnologías, pero bueno, en cualquier empresa, y que probablemente no lo estáis utilizando vosotros. Es cuánto me cuesta a mí cada persona que se matricula. Y alguno dirá, ¿cómo que dice cuánto me cuesta? Pues sí, es decir, vosotros invertís un dinero en acciones de publicidad, invertís un tiempo vuestro, lógicamente, en toda esa parte, en toda la parte de pues, hacer esas acciones, luego hacer lo que hemos visto en las 3 fases, fase 1, fase 2 y fase 3. Todo este tiempo vuestro hay que contarlo, todo este tiempo vuestro es dinero. Al final, si vosotros, al final los números son fáciles, tenéis un sueldo X y destináis el 70% o el 60 o el 50, lo que sea, de vuestro tiempo a todo este proceso, a toda la parte de admisión, entrevistas, seguimiento, etcétera, pues este número, cuánto invertimos, cuánto todo. Todo ese dinero es lo que me estoy gastando. Si yo me estoy gastando en un año, pues me lo invento, 20.000 euros, ya digo, contamos el sueldo, contamos lo que sea. 20.000 euros es lo que me estoy gastando en toda la parte de captación y estoy captando a 40 chavales, pues entonces divido y eso es lo que me está costando cada chaval. Cada chaval que yo estoy matriculando me está costando,
20.040 serían 500 euros. Bueno, no lo sé, el cálculo mental me falla y encima cuando estoy en directo más todavía. Pero bueno, es igual, hacemos el número y sabemos lo que me está costando cada persona que se me matricula, ¿vale? Es un dato que yo tengo que tener clarísimo. El retorno de la inversión también, es decir, qué acciones de las que estoy haciendo son las que están funcionando mejor. Cada euro que estoy poniendo en Facebook, cuánta gente me trae y cuánta matrícula. Si al final aquí lo importante no es cuánto me trae, porque cuánta gente te trae muchas veces ya lo ves. En el propio Facebook te dice, pues mira, te he llevado ahí a la página o al formulario o lo que sea, 100 personas. Fantástico, pero si se matriculan 5, eso no me sirve de nada. Bueno, sí que me sirve para ver que estoy haciendo algo mal y que tengo que reorientarlo. Si resulta que Facebook me trae a 100 y solo matriculan 5, y en cambio Twitter me trae 20 y matriculan 20, señal de que Facebook estoy yendo a un target equivocado, un posicionamiento incorrecto, etc. Y luego además, como que les preguntaremos a los que no matriculen por qué no matriculan, también sacaré esas conclusiones, ¿vale? Por lo tanto, ya digo, información básica de resultados, costes, etc. Competencia. Importantísimo. Si no se matriculan con nosotros, es decir, nosotros estamos hablando aquí de un proceso, un seguimiento, ¿vale? Ya hemos visto una serie de llamadas, entrevistas, donde tenemos un contacto con estas familias, con estos padres, madres, etcétera, ¿vale? Donde además, si lo estamos haciendo bien, como hemos visto antes en la diapo del sofá, estamos estableciendo una relación con ellos, etcétera. Si finalmente no se matriculan con vosotros, tenéis que preguntar por qué. Entonces, aquí cuando lo comento con muchos centros me dicen, ostras, pero de entrada, ¿cómo sé si se matriculan, no se matriculan, el por qué, el no por qué, etcétera? Bueno, pues solo lo sabes si le llamas, si haces seguimiento, llamas tú has tenido una entrevista, le has hecho un seguimiento, etcétera. Finalmente le llamas y, oye, has tomado una decisión, etcétera, y pues mira, sí, pues al final vamos a hacer tal cosa, tal otra. Si no preguntamos, no nos van a dar probablemente esa información. Por lo tanto, tenemos que preguntar y tenemos que perder el miedo a hacer ese tipo de preguntas. Lo peor que te puede pasar cuando preguntes esto es que no te contesten o que te salgan con evasivas, ¿vale? Pues no pasa nada, pero habrá gente que sí que te contestará, que no tendrá ningún problema. Es lo que digo, hemos establecido una relación. Hay gente que no tendrá problema en darte ese tipo de respuestas, ¿vale? Y este tipo de respuestas es básico, es decir, ¿por qué no se ha matriculado? En un caso como el vuestro, puede ser que finalmente no se matricule porque escoja otro centro o puede ser que escoja otra alternativa. Es decir, finalmente, o de momento, no le voy a llevar a ninguna escuela de educación infantil. Al final, mira, he pensado que voy a quedarme los 6 meses más en casa. O resulta que es que mi marido no podía no sé qué, pero le han cambiado el horario y mi marido se va a quedar en casa y, por lo tanto, pues vamos a estar 6 meses más con el niño en casa o lo que sea. Todo esto lo tenemos que preguntar, lo tenemos que apuntar. Evidentemente, no tiene nada que ver que te diga, pues mira, al final me voy a esta otra, me voy a Pitufines, ¿vale? Por tal motivo y tal otro. Que te diga, pues mira, finalmente vamos a tener 6 meses más en casa. Bueno, pues apúntatelo y ponte una actividad para dentro de 6 meses llamarla, lógicamente. Entonces, esos que te digan, pues mira, no, finalmente me voy a Pitufines, me voy a Chiquitines o lo apunto en tal sitio, ¿vale? Pues, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Es un tema de precio? ¿Es un tema de porque te queda más cerca? ¿Es un tema de porque tienen mejores instalaciones? ¿Porque resulta que hacen chino y nosotros no hacemos chino? Pregunta toda esta información, apunta toda esta información, el motivo por el que no te compran, para luego poder sacar las conclusiones y poder sacar los datos. Definición de producto, es decir, pregunta también no solo a los que no te compran, sino a los que sí que te compran, a los que se te matriculan. ¿Por qué te has matriculado? Y aquí no solo los que se acaban de matricular, sino acostumbrémonos, y sé que una vez más muchos de vosotros lo hacéis, pero aquellos que no lo hagáis, empezad a hacerlo, acostumbrémonos a preguntar no solo a los que entran nuevos, sino a los que ya tenemos, ¿vale? Ese padre que ya lleva un año, esa familia que ya lleva 1 año, 2 años con nosotros, preguntémosles de forma más o menos constante, ¿vale? De entrada, los que se acaban de matricular, oye, ¿qué es lo que te ha ayudado a decidir o qué es lo que más has valorado? ¿Vale? ¿Qué es lo que más te ha gustado, más te ha convencido? Y los que ya están con nosotros, ¿qué es lo que te convenció o qué es lo que te gusta o qué es lo que opinas? ¿Vale? Conozco, por ejemplo, centros que lo que hacen es cafés con mamás, ¿vale? Y digo cafés con mamás. Y no me gusta aquí hablar de mamás o papás, pero bueno, normalmente suelen ser más las mamás las que están más predispuestas o quizá tienen más tiempo, etcétera. Oye, pues la directora hace un café cada X tiempo con un grupito de 3 o 4 o 5 o 6 madres, ¿vale? Y lógicamente cambiando de madres. Y esas situaciones en torno de café, así como más distendido, nos permite, pues bueno, que salgan una serie de temas, ¿vale? Tomemos nota de todo esto. Hagamos encuestas anónimas. Estos cafés, por ejemplo, están muy bien, pero no son anónimos, ¿vale? Por lo tanto, podemos sacar información cualitativa, que puede ser útil, pero luego también hay mucha información, tanto cualitativa como cuantitativa, que va a ser mucho más sincera si hacemos encuestas anónimas. Por lo tanto, hagamos encuestas, preguntemos qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, mejoras, etcétera, y eso nos va a ayudar a definir el producto. Y si resulta que
Los que no se matriculan, nos han dicho que no se matriculaban porque es que no hacemos chino y las sugerencias de los padres, de unos cuantos, es que estaría bien que hiciéramos chino, bueno, pues plantéate y a lo mejor tienes que hacer chino, ¿vale? Es decir, lógicamente no van a ser solo los padres los que van a definir tu producto, si haces chino o no haces chino. Lógicamente tú sigues una línea, tienes un criterio, etcétera. Pero estate atento a esos inputs, ¿vale? Estate atento a esas cosas que te pueden ir sugiriendo, porque sí que en todo momento tenemos que cambiar. Aquí, por ejemplo, pongo un ejemplo rápido. Recuerdo perfectamente Steve Jobs, cuando sacó el primer iPhone, que si lo recordáis, era muchísimo más pequeñito que los de ahora, era una cosita así, ¿vale? Dijo Steve Jobs en aquel momento que el iPhone nunca sería más grande que eso, porque eso era el tamaño que un dedo, con el dedo pulgar, se podía abarcar. Y por tanto no tenía sentido hacer móviles más grandes. Y estuvieron así bastantes años, hasta el iPhone 4, que mantenía todavía el mismo tamaño. Finalmente cambiaron, porque el mercado se lo estaba demandando. Por lo tanto, por mucho que tú tengas una idea de no, esto tiene que ser así, no tengo que hacer tal cosa, bueno, pues si el mercado te lo pide, pues haz el cambio. Por lo tanto, si pides, si preguntas, si registras, si tienes una herramienta que luego te permita analizar esos datos, sacar esos informes, sacar los listados, al final nosotros vamos a poder con el CRM, cuando nosotros tenemos el listado de candidatos, podemos filtrar por cualquier elemento, cualquier dato, podemos sacar, oye, pues la gente que me escogió por proximidad al domicilio, la gente que me escogió por proximidad al centro de trabajo, la gente que valora esto, los que valoran lo otro. Me saco una lista de las que están embarazadas, que van a parir en no sé cuándo, etcétera, ¿vale? Es decir, el hecho de tener datos es lo que te permite el CRM, registrar absolutamente todo esto. Entonces, a modo de resumen, estos son los 8 beneficios principales del hecho de, gracias a utilizar un CRM, analizar los datos, registrar datos y analizar datos. Y esto cerrando con lo que veíamos en la rueda inicial al principio, la de fase 1, fase 2 y fase 3, ¿vale? Esto es lo que nos permite la fase 2 y la fase 3. Y a partir de todos estos datos, lo que vamos a ver y lo que vamos a medir, entre otras cosas, es si tenemos un problema más en fase 1 o lo tenemos en fase 2. Es decir, haciendo un símil, aquí me gusta hacer un símil con el fútbol, ¿vale? Haciendo un símil futbolístico, si el problema está en fase 1, es decir, que no me llegan pelotas al área, no me llegan balones al área, ¿vale? Los que tienen que centrar o los que me tienen que chutar las pelotas no me están llegando balones al área, o el problema lo tengo al revés, en fase 2, que los que tienen que rematar esos balones no los están rematando, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos los datos, lo veremos. Es decir, estoy atrayendo gente, tengo suficientes candidatos interesados y luego el problema lo tengo en que no soy capaz de convertirlos, que tengo un ratio de conversión muy bajo, o al contrario, convierto muchísimo, es decir, persona que me llama, persona que matricula. Lo que pasa es que me están llamando pocos, por lo tanto, entonces tengo que poner más acciones, más esfuerzos en la fase 1, lo estoy haciendo fantástico en la 2 y 3, los convierto a todos, pero me falta gente, me faltan balones, perfecto, pues fase 1. O no, o al revés, balones tengo muchísimos, es decir, candidatos los que quieras, por el motivo que sea, mira, todos me escriben y me piden información y me mandan formularios a punta pala, pero luego no soy capaz de rematar, no tengo un rematador bueno, no meto los goles, por lo tanto tengo un problema en fase 2, fase 3, ¿vale? Por lo tanto, importantísimo, medir, analizar, para, ya digo, poder sacar todas estas conclusiones y, una vez más, con la ventaja, y simplemente ahora ya para cerrar y viendo la gráfica esta, de lo que decíamos, herramienta que está en la nube, que podemos compartir, probablemente en un centro de educación infantil muchas veces solo es una persona la que lo gestiona, pero a veces ya son dos, una que gestiona llamadas, otra que gestiona las entrevistas. Por lo tanto, poder compartir la información, todo esto está en cloud, en función de los permisos podrás hacer unas cosas, podrás hacer otras, tú lo vas a gestionar, pero tenerlo todo en cloud. Es decir, supongo que habréis visto estos días aquellos colegios, aquellos centros que tenéis la información en libretas o en archivadores en el centro, pues que no os ha servido de nada. Lógicamente, con el centro cerrado, pues todo ese seguimiento no lo has podido hacer. Los que ya teníais una herramienta en la nube, pues lógicamente todo esto no ha sido un problema. Y con esto ya veo que ya estamos justo en tiempo, por lo tanto con esto cierro mi presentación. Gracias por los que hayáis aguantado hasta aquí, pues gracias por escucharme hasta aquí y a partir de ahora si tenéis alguna pregunta. No te preocupes, no se fue nadie aún, ¿eh? Perfecto. Muchísimas gracias. En primer lugar, a mí personalmente me ha parecido muy interesante y creo que a los asociados también, pues como decías, en la misma línea que hace 2 semanas Javier empezó a hablar de estos temas, pues ahora continuamos estas ideas, estas técnicas, que la verdad que creo que pueden ser muy interesantes. Y vamos a empezar con el turno de preguntas. Y mira, te preguntan así la primerita. Me gustaría saber si el formulario de la web se podría conectar directamente con el CRM.
Sí, de hecho eso es una de las ventajas, ¿vale? La mayoría de CRMs permitirán, y si no, el día que busquemos un CRM, tenemos que, uno de los requisitos importantes es que el formulario esté totalmente integrado. Lo cómodo es que cuando esa persona te rellena el formulario en la página web, automáticamente ya te aparezca en el CRM, ya se registre el candidato con todos los datos que tú le hayas pedido. Lógicamente en la página web, en tu formulario web, no se lo vas a pedir todo. En el formulario web no le vas a pedir probablemente la dirección, el código postal y el DNI. Lógicamente, le pedirás una serie de datos, esos datos ya los vas a tener en el CRM y luego a partir de ahí, cuando tú hables con él, ya completarás los otros datos. Pero sí, esto es básico tenerlo integrado, porque es que si no, aumentamos procesos, corremos el riesgo de que se rompa un poco la cadena, de que nos pase lo de la fuga de agua, es decir, formularios que nosotros, lo que veíamos aquí, formularios que nosotros enviamos que no nos contestan. ¿Por qué? Porque simplemente les va el email y a lo mejor ese email directamente, es que a lo mejor les ha ido a spam, si es que a lo mejor no me han contestado, no porque no quieran, si es que el email les ha ido a spam. En cambio, formulario CRM integrado, formulario web integrado con el CRM, imposible que la pérdida. Vale, continúo. Me gustaría saber si este CRM, cuando enviamos un correo electrónico, nos informa si ese correo electrónico ha sido entregado y leído. Y si Sí. además... Sí, perdona. No, si quieres ya, si hay más. Finalizo la pregunta entera. Y si además de ello, al final de mes o del trimestre o del curso, que eso ya lo contestaste, pero sí, se pueden sacar gráficos haciendo los filtros que me interese y los avisos de tareas llegan al CRM, y si los avisos de tareas llegan directamente al CRM o a nuestro correo personal. Son 3 preguntas en una. Si quieres te las voy desglosando. No, de hecho, he abierto lo de las preguntas porque así vale, para así la leas tú también. Sí, mejor. Entonces, perfecto. Lo primero que comentaban, información de lectura, efectivamente, ¿vale? La mayoría de CRMs, o tenemos que buscar un CRM en este caso, ¿vale? O yo hablo en este caso más del nuestro. Nosotros al final en Dinantia, una de las cosas que tenemos lógicamente es un CRM, ¿vale? Pues en este caso sí que permite esa información de lectura. Es decir, vamos a ver si han leído el email que les hemos enviado, cuándo lo han leído. Y no solo eso, sino si han abierto los adjuntos en caso de que tengamos algún adjunto o algún enlace, que eso también es muy importante, eso te da mucha información de grado de interés. Si nosotros les hemos enviado un email con una presentación del colegio, al primer email suyo de solicitud de información, le contestamos con un email de presentación del centro, con un PDF, etcétera. Vamos a ver si han abierto este PDF. Si han abierto el PDF, señal de que tienen más interés que si no lo han abierto. Por tanto, nos da mucha información. Luego, a final de trimestre, etcétera, gráficos con filtros, sí. Es decir, la ventaja del CRM es que toda la información es en tiempo real. Por lo tanto, tendrás esa información cuando quieras. En cualquier momento puedes tienes una sección de informes y en cualquier momento puedes hacer informes en base a lo que quieras. Por tanto, no es necesario esperarse a finalizar un ciclo, un trimestre, un mes, sino que en cualquier momento lo puedes hacer y te puedes además predefinir una serie de informes. Es decir, pues yo qué sé, el informe de conversión por canal, por ejemplo, ¿vale? Pues de dónde me viene la gente, si de Facebook o de no sé dónde, y cuánto me matriculan cada uno de estos canales. O por código postal. A mí me puede interesar, oye, pues ya si tengo esa gráfica, pues veo que los de tal código postal se me matriculan más que los de tal otro, etcétera. O si son por proximidad a domicilio o son de proximidad a empresa, etcétera. Cualquier gráfico, en cualquier momento, en tiempo real. Y luego los avisos de tareas llegan al CRM a los 2 sitios, ¿vale? Si sincronizas tu cuenta de correo en el CRM, que es una de las cosas que se puede hacer, lo que consigues es que cuando te escriban directamente te entre a tu correo electrónico. Por lo tanto, aunque tú no tengas abierto el CRM, tú vas a recibir un correo electrónico. Si además tienes abierto el CRM, pues ahí lógicamente vas a ver todos los mensajes recibidos, bueno, toda la información que quieras. Pero sí, lo puedes recibir por correo electrónico para no perder nada. Vale, mira, pregunta, ¿con el CRM se podría hacer la matrícula online? ¿Tiene validez legal? Con el COMBIC tenemos que eliminar el papel. Vale, este es un tema importante. Efectivamente, es decir, con el CRM, en este caso hablo un poco más del nuestro, que lógicamente es el que conozco, ¿vale? Sí que podemos hacer matrícula online, es decir, una de las cosas que nosotros tenemos, por ejemplo, es de la firma digital, ¿vale? A través de nuestra plataforma. Entonces, esto lo que permite es validar o verificar la identidad de ese padre o esa madre que nos está firmando, ¿vale? También es cierto que, lógicamente, el tema de la firma digital, la validez legal, es un mundo muy amplio, ¿vale? Por lo tanto, aquí podrás encontrar gente que te opine de todo, ¿vale? Si esto es suficiente, si no es suficiente, etcétera. Lo que sí que es cierto es que si tenemos que llegar al grado máximo de certificado digital, requerir un certificado digital, no se nos va a matricular nadie, porque lo del DNI electrónico y los certificados digitales es tan complicado y falla tanto que no va a conseguirlo nadie. Por lo tanto, nuestro sistema al final lo que hace es que ese padre se genera un código PIN único que se lo genera el propio padre, se le envía un correo electrónico al final es un proceso, es un flujo, pero que nos certifica que luego la persona que ha autorizado, la persona que dice, vale, pues sí, acepto matrícula, etcétera, es la misma persona con la que nosotros contactamos a través del correo electrónico. De todas formas, perdona que como hablan en términos legales, sí que es cierto que lo que dices tú, la firma digital, en plan, es totalmente válida para este tipo de casos, y siempre que se pueda acreditar que la persona que ha firmado es ella misma, pues, y
actualmente la verdad que mucha gente ya empieza a tener firma digital o el DNI electrónico lo utiliza para muchísimos trámites y sí que es cierto que, bueno, como hemos visto, derivado también un poco del COVID, cada vez más, en plan, va a surgir estos temas de matrículas online y van a ser mucho más fáciles realizarlos. Bueno, ya está. ¿Qué perfil tendría que tener la persona que realiza la admisión en los centros? Vale. A ver, aquí también es un tema importante. Tradicionalmente hemos visto en centros educativos en general poca profesionalización en este ámbito, ¿vale? Es decir, así como, por ejemplo, y siempre me gusta poner este ejemplo, a nadie se le ocurre coger a un profesor que sabe cocinar y meterlo a cocinero, o a un profesor o profesora que sabe conducir y meterlo a conductor de la ruta del autocar, ¿vale? Y ya tenemos asumido que para un cocinero, pues contratamos un cocinero y para conducir el autocar, pues un profesional. En la parte de admisiones, tradicionalmente, bueno, pues una persona que más o menos se espabilaba y sabía cómo funcionaban los ordenadores, por poner un ejemplo, pues lo poníamos aquí a gestionar este proceso. Tengamos en cuenta que si estamos hablando solo de la parte más de trámite, más de registro y tal, pues te diría que cualquier persona. Pero si estamos hablando de la persona que se encarga de admisiones y la persona que hace las entrevistas y luego va a hacer ese seguimiento, es básico que cojamos un perfil preparado. Es decir, es que nos jugamos ahí todas las cartas, es que nos jugamos todas las naves en este proceso de admisión, en esta entrevista, en este seguimiento, para que luego esa conversión sea alta, ¿vale? Lógicamente lo que queréis tener es la máxima conversión. He visto muchos colegios que es eso, que han puesto a gente a hacer una entrevista. Yo recuerdo, en mi caso, cuando hice entrevistas, mi hijo mayor ya tiene 13 años, pues cuando tenía 3 para colegios, que en uno de los colegios que fui a visitar pensé, no me lo puedo creer que esta persona me esté haciendo, o sea, esté haciendo una entrevista con esta persona. En plan, es que no se puede ser más soso, más seco, más arisco, más poco empático, más que se te quitan todas las ganas, ¿vale? Pues por lo tanto, o sea, pongamos a alguien profesional, que no hace falta que no hay una carrera de cómo hacer entrevistas de admisiones, pero pongamos a alguien que esté mínimamente preparado y que, bueno, que al final esto ya se percibe. No pongamos a cualquier persona a hacer la parte de admisiones porque es que es donde nos jugamos todas las castañas. Vale, después están haciendo muchas preguntas en cuanto a recomendación para los formularios de inscripción a través de Google Formularios, o podría recomendar algún otro recurso online, pero también hacen muchas preguntas del precio de los CRMs, de un presupuesto. Me imagino que eso se lo podréis facilitar. Sí, de hecho, estoy viendo que había alguna pregunta que decía, ¿conocéis algún CRM, etcétera? Sí. Bueno, pues lo que digo, CRMs hay varios, ¿vale? Yo es lo que comentaba, el concepto CRM existe desde hace muchos años y por lo tanto hay diferentes CRMs en general, CRMs generalistas, y en nuestro caso, nuestra particularidad es que tenemos un CRM específico para centros educativos, ¿vale? Nuestro CRM no sirve para una empresa del sector, yo que sé, del metal, por decir algo, sino que nuestro CRM está pensado específicamente para centros educativos, ¿vale? Nosotros en Dinantia ya trabajábamos con colegios antes, detectamos esta necesidad y pues eso, por eso hicimos un CRM específico para centros educativos. Por lo tanto, hay diferentes CRMs, hay diferentes opciones. La característica principal del nuestro es que está pensado para centros educativos, desde educación infantil a colegios de todo tipo, y también tenemos clientes del ámbito, pues, formación profesional, etcétera. Entonces, a nivel de precios, lógicamente depende, ¿vale? Aquí ya estamos hablando de distintos tramos en función de número de candidatos, usuarios, etcétera. Por dar un precio así global, ¿vale? En el ámbito de educación infantil, en general, educación infantil, es decir, un centro pequeño, etcétera, ¿vale? Ya digo, podemos verlo con más detalle luego si contactan con nosotros, pero como que nunca me ha gustado, cuando te dejan así con el interrogante, voy a dar un precio, ¿vale? Porque a mí una cosa que me horroriza es que me digan, no, contacta, ¿vale? Ya digo, sin que nadie se agarre al 100% porque va a depender del tamaño, pero podríamos estar hablando de 600 euros al año, ¿vale? Aproximadamente. Tengamos en cuenta, 600 euros al año, pues eso, o sea, son unos 50 euros al mes, si no me equivoco, ¿vale? Si lo dividiéramos en mensualidades, tengamos en cuenta que es que solo con que matriculemos a un alumno más ya estamos cubriendo costes. Es decir, aquí ahora no sé si vosotros me podéis decir costes yo ya no recuerdo, pero estaríamos hablando, supongo, una escuela infantil que yo recuerde, yo recuerdo unos 400 euros, un poquito más, quizá hay alguna un poquito menos, pero bueno, 400, 450, 500 euros al mes, pues eso quiere decir que un alumno al año son, pues si lo dejamos en 400, pues está pagando 4.000, 4.400 suelen ser 11 meses, etcétera. Es decir, esos 600 euros con una matrícula más ya lo tenemos más que compensado. Y tengamos en cuenta otra cosa importante, que yo le he comentado antes de pasada. No solo es que nos va a ayudar a mejorar
ratios, etcétera, sino que nos va a ahorrar mucho tiempo. Y precisamente ahora, es decir, el tiempo sé que a las escuelas infantiles no sobra, por definición. A ver, no le sobra a nadie, pero creo que a las escuelas infantiles menos, porque soléis ser multitareas, es decir, tenéis 1000 cosas por hacer. Y ahora con el coronavirus, menos todavía. Es decir, si es lo que decía yo, si vais a tener que estar con el metro pidiendo si están a distancia necesaria, no sé qué, como para encima perder más tiempo con papeles, formularios, no sé qué, etcétera. Por lo tanto, un CRM, además de mejorar ratios, poder medir, analizar, etcétera, nos va a ahorrar tiempo, nos va a facilitar esa gestión. Entonces, yo creo que es un coste que se cubre claramente, vale lo que... De todas formas, les animo a todos a que contacten con vosotros para solicitaros presupuesto ajustado a las necesidades, porque, bueno, como os comentaba Cristian, pues no todas las escuelas son iguales. Voy a hacer un par de preguntitas más, así para acabar. Mira, ¿tenéis incorporado alguna agenda digital para los padres en el CRM? Sí, de hecho, lo tenemos incorporado en lo que sería Dinantia, ¿vale? Es decir, yo es lo que comentaba antes, Dinantia nace hace 5 años aproximadamente y nace precisamente como una herramienta, como una plataforma de comunicación escuela-familia, para colegios y para escuelas infantiles. Y para escuelas infantiles, dentro de todo el ámbito de la comunicación, el envío de mensajes con control de lectura, con adjuntos, etcétera, también tenemos el muro, newsletters, etcétera, todo en el ámbito de la comunicación. Una de las cosas, uno de los módulos que hay para escuela infantil es el módulo precisamente de agenda infantil, donde ahí podéis registrar cada día, pues si ha hecho caca, cuántas veces, si ha comido todo, si ha hecho la siesta, de qué hora, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, pero eso está integrado en lo que es Dinantia, plataforma de comunicación, son 2 productos, es decir, no está en el CRM, sino ese es más el producto para los que ya son clientes, es decir, el CRM es más para los todavía no clientes, los clientes potenciales, para toda esa gestión, y una vez ya ese padre es cliente y ese alumno ya entra en nuestro centro, pues ahí es donde estaría el otro módulo, digamos, de Dinantia de comunicación con las familias de agenda infantil. Y mira, te voy a hacer ya la última pregunta, que bueno, ya no nos pasamos mucho, pero bueno. ¿Está incluida la formación en el precio de contratación del CRM? Vale, buena pregunta también, porque no lo he comentado. No está incluida, ¿vale? Nosotros incluimos, o sea, cobramos un aparte por la formación y la configuración, ¿vale? Tengamos en cuenta también el tema de la formación, pues bueno, no hace falta que os explique mucho lo que es, pues eso, una sesión de formación donde se os explica con calma todo lo necesario, pero la configuración, es decir, un CRM es lo que hemos visto antes, necesitas que se adapte a ti, cada uno tiene sus procesos, sus tipos de actividades, los hay que envían correos de agradecimiento y los hay que no, los hay que hacen esto y hacen lo otro, registran tal cosa o tal otra, tienen distintas etapas, tenéis varios centros o tenéis solo uno, hacéis desde 0 hasta 3 años o hacéis extraescolares, etcétera. Por lo tanto, todo eso se tiene que adaptar. Entonces, hay una parte de configuración y formación. Entonces, ese paquete es un paquete que se paga una única vez, lógicamente, al inicio, y ya está, ya no se paga más. Y luego también es importante, al menos para nosotros es muy importante, el tema del soporte. Entonces, nosotros en Dinantia, una de las cosas que nos caracterizamos es por dar un soporte en tiempo real, ¿vale? Lo hacemos a través de chat, tiempo real para cualquier duda que tenga cualquier cliente, además de contenido que tenemos de videotutoriales, etcétera. Y tal. Pero sí, es un tema importante. Vale, pues te agradezco muchísimo, Cristian, tu exposición y todas las preguntas que has contestado. Ya les digo, animo a todos los participantes a que contacten con vosotros y os pidan presupuestos si están interesados en este CRM, que bueno, pues se ve que les puede facilitar mucho la tarea y eso, que contacten con vosotros sin ningún tipo de compromiso. Perfecto, pues gracias por vuestro tiempo y ya digo, espero que haya sido útil y que como mínimo pues eso, conocer el concepto. Luego ya cada cual que adopte un CRM o el nuestro u otro o lo que sea, pero que conozcáis los conceptos y que veáis que hay camino de mejora, pues yo creo que siempre es importante. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Y nada, por último, recordarle a los asistentes que mañana habrá un nuevo webinar a las 6 de la tarde. Es un foro interactivo cuyo foco será abordar la educación híbrida en 6 tips y el decálogo para pasar a un modelo semipresencial. Y es de la mano de la Universidad Europea. Despedirme un jueves más, daros muchísimas gracias a todos y a todas y espero veros el próximo día 18 de junio en el quinto webinar de Academia Infantil. Muchas gracias a todos y muchísimas gracias, Cristian. Un placer. A vosotros. Gracias. Hasta luego.